Menciona Mauricio Saludos, ¿cuáles son las principales características que tiene que tener un país para ser socialdemócrata? Mira, te las podría yo contar, pero, pero creo que las deberías buscar tú. Vas a la Internacional Socialista, está en inglés, en francés y en español, y de allí tienes lo que es la Declaración de Principios que estoy abriendo ahora sobre ¿qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia es una ideología de izquierda que considera que debe lucharse en favor de la justicia social a través de la redistribución de la riqueza, el control de los mercados, la fiscalidad progresiva y la defensa de los derechos y las libertades a toda costa. Yo lo reduciría a eso, ¿no? Se busca la igualdad, se busca la justicia, se busca la solidaridad. No se cree que el Estado deba hacerse cargo de todo, pero tampoco se cree que el mercado deba hacerse cargo de todo, sino que se tiene una visión que a mí me parece razonable de que hay ciertas áreas de la economía en las que el Estado tiene que participar en mayor medida, mayor o menor medida, e incluso controlándolas por completo, que hay otras áreas de la economía donde el mercado tiene que hacerse cargo, siempre vigilado por la sociedad representada por el Estado. Cuando te dicen el Estado, siempre quieren que pienses que es así como un poder aislado, ¿no? Los libertarios. Los libertarios. Pero cuando dice el Estado es la representación de la sociedad, es lo que hace lo que quiere la sociedad y se rige por leyes que fueron expedidas por los representantes democráticamente electos de la mayoría de la sociedad. Entonces, la socialdemocracia es la idea de que como sociedad tenemos que defendernos como tal. La idea de socialismo de la socialdemocracia está opuesta al individualismo del ultraliberalismo de tipo Ayn Rand, ¿no? Ningún ser humano sobrevive solo, todos dependemos de los demás, todos debemos apoyarnos unos a otros porque somos un animal social. Y como animal social, si vamos avanzando, pues progresamos para darle más derechos y más libertades a más gente, a grupos que antes no los tenían, grupos racialmente oprimidos, sexualmente oprimidos, oprimidos por mil razones, porque andabas en silla de ruedas y no había rampas en las calles. No había rampas para bajar y subir la acera en los cruces en los cruces de peatones, y ahora las hay, ¿no? Y eso aumenta la igualdad y es más justo. Y es el tipo de cuestiones. Lo decía el autor de Abundancia Roja, que es una novela maravillosa sobre cuando la Unión Soviética parecía que iba a funcionar económicamente y no funciona, la corrupción se la comió. Decía, los socialdemócratas son socialistas que se han conformado con cambiar las cosas, aunque no se pueda cambiar el mundo de golpe. Y tratamos de cambiarlas constantemente y tratamos de aumentar los derechos. Aquí en mi comunidad, en Asturias, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo enorme por invertir en vivienda, porque hay una crisis de vivienda en toda España, que las comunidades autónomas tienen que resolver, etc. La socialdemocracia es esencialmente eso. Y no nos quiere la izquierda porque no queremos hacer la revolución y tirar muchos tiros y hacer muchos huerfanitos. Y la derecha no nos quiere porque no queremos dejar que el Estado se haga cargo de todo y dejar que los pobres sean pobres porque así es el mundo y la injusticia es correcta. Y si son pobres es porque no quieren trabajar y no porque no tengan oportunidades, y nadie tiene obligación de darles oportunidades y dejarlos que se mueran en paz. Y nosotros pues no creemos eso.